del dibujo, de sus obras y de cómo ponen su trabajo a disposición de los colectivos sociales que luchan por una vida más justa. Tenemos con nosotras en el plató a Manolito Rasamán, trabajador de la SEAT y obrero del dibujo. Buenas noches, Manolito. Hola. Y también a Isabel Ruiz, ilustradora y directora de fotografía audiovisual. Muy buenas noches. Buenas noches. Por motivos de seguridad, como ya sabéis, no puede haber tanta gente en el plató, así que por Zoom estaremos con Rubén Uceda, trabajador forestal y dibujante, y también con Paula Cabildo, dibujante y viñetista. Recordad que podéis participar con el hashtag RNTVComic y para presentar el tema, como siempre, vamos a ver un vídeo que nos han preparado nuestras compañeras. La sensibilización acerca de la situación de las personas y colectivos en riesgo de exclusión social, sea por motivos de clase, etnia, sexo o poder, es una de las motivaciones más recurrentes de los ilustradores e ilustradoras a la hora de plasmar sus obras. Muchas veces trabajan por encargo de colectivos sociales para hacer campañas de sensibilización, publicaciones solidarias e informativas donde se suele tratar los temas con cierto humor e ironía, sin dejar de lado la reivindicación social y el activismo. Pero muchas veces eso significa la exclusión de la rueda comercial, estigmatizando al artista y abocándole a la precariedad. Son numerosas las autoras y algunos autores que se han movilizado gráficamente contra leyes reaccionarias, denunciando el feminicidio o luchando por la visibilización de las autoras como profesionales sin etiquetas de género, un compromiso ideológico en cuanto a su manera de entender el mundo según los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, y un compromiso político, criticando el modelo de Estado, el funcionamiento de las instituciones o la conducta de los gobernantes. La visibilización de los colectivos que luchan por el bien común, movimientos vecinales, proyectos personales nacidos de la indignación y publicaciones de un tono marcadamente reivindicativo o pedagógico han convivido siempre con los ilustradores e ilustradoras llamadas sarcásticas. Pero no es solo el sarcasmo lo que reivindican en sus pinturas. Contribuyen a visibilizar unos colectivos estigmatizados por muchos círculos conservadores, políticos y religiosos y a denunciar la discriminación social, laboral y jurídica que muchas personas sufren por apartarse de un supuesto modelo correcto de vivir, sentirse, amar y disfrutar. El uso de la sátira como herramienta para la crítica y la reivindicación social y política está a menudo relacionada con el humor gráfico, un tipo de ilustración tradicionalmente ligado a la prensa diaria y a las revistas satíricas. Desde sus inicios en el siglo XIX, con revistas como las francesas Le Charivari o Le Caricature, o la valenciana La Traca, hasta las más modernas como La Codorniz, Hermano Lobo, El Jueves u Orgullo y Satisfacción, por nombrar algunos ejemplos, pero también presente en libros, grafitis, exposiciones, cine, teatro. En los últimos años se han publicado numerosas obras que relatan las historias de los padres o los abuelos de los autores y autoras del cómic, haciéndose eco de la memoria histórica que no nos han contado. La guerra y la dictadura son escenarios tan potentes que multitud de creadores han dado su visión a través de las viñetas. Al mismo tiempo, cada vez son más los docentes que valoramos las virtudes del cómic y su potencial en el aula para enseñar historia y otras disciplinas. El cómic no es solo arte, va más allá, es reivindicación, es lucha, es compromiso, es expresar lo que se siente con viñetas, pero enfrentándose siempre al poder. Hasta en algunos tebeos de superhéroes, el protagonista se enfrenta a lo establecido, a la norma. Muchísimas gracias, compañeras. Bueno, después de lo que hemos visto y de la tesitura actual, ¿se puede vivir del dibujo, sobre todo si es crítico contra el poder? Por ejemplo, Manolito, tú trabajas para la SEAT. Sí. Sí, no, yo no soy capaz de vivir de esto haciendo lo que hago. Igual soy demasiado bruto o expongo ciertas verdades demasiado incómodas o lo que sea y bueno, también he tenido trabajos en editoriales comerciales, ¿no? Pero de todas formas lo que más me llena es hacer lo que quiero, ¿no? Y lo que quiero es hacer lo que hago. Entonces tampoco me preocupa en exceso, ¿no? el poder vivir de esto haciendo lo que no me gusta. Prefiero estar así. Y total, trabajo en la SEAT, pues
también he hecho mi nicho allí de dibujo, o sea, también hago mis fanzines y mis carteles y de todo, ¿no? O sea que... Claro, además tienes más libertad creativa, por así decirlo. Claro, nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo muchos años dibujando en el Temeo, por ejemplo, una revista que no habéis dicho aquí, que creo que es uno de los pilares más elementales del cómic underground, por decirlo de alguna manera, del Estado. Y ahí nunca me han dicho... Es más, me publicaron una vez una historieta que no me la quisieron publicar en otra revista que era supuestamente muy crítica, ¿no? Como era Ardi Belcha, de Pepe Rey, y versaba sobre el rey, y se ve que di una versión un poco cruda y me dijeron que no, que si no le cerraban la revista. Y los del Temeo me la publicaron y nos inflamos de reír y ya está, ¿no? Y no la han cerrado la revista. No, claro, ya sabemos que con temas del rey hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues entonces no encargues nada sobre el rey, ¿no? Claro. Digo yo, ¿no? Isabel, ¿tú has conseguido vivir del dibujo o has tenido que buscar otras fuentes de ingresos? A ver, yo compagino lo que es la ilustración con la dirección de fotografía. En mi caso, en realidad nunca he intentado vivir solo de la ilustración porque yo sí que estudié Bellas Artes, me vine a Madrid a buscar trabajo como ilustradora, pero también a estudiar fotografía. Y una vez que entré en el mundo del cine, pues estuve trabajando en el audiovisual casi en exclusiva. Entonces me estuve centrada unos años en el audiovisual y fue la maternidad un poco la que me devolvió otra vez a la ilustración, ¿no? En un intento de compaginar mejor mi vida familiar con la profesional. Entonces, desde el minuto cero he estado siempre compaginando las dos cosas. Es cierto que hoy, o sea, después de unos años ya trabajando como ilustradora, creo que sí que podría vivir de mi trabajo como ilustradora, pero porque yo trabajo de forma independiente. O sea, yo publico libros, o sea, me monté una pequeña editorial desde la que publico mis libros, entonces hago una labor al margen de la ilustración que también consiste en todo lo que es pues, la distribución, la venta de ejemplares. Entonces, bueno, pues compaginando esas dos cosas, pues sí podría vivir, pero en exclusiva de la ilustración es complicado. Manuelito, ¿es más complicado dedicarse al cómic reivindicativo que a otro tipo de temática? Bueno, a ver, primero lo que tienes que tener es calidad, ¿no? Eso es lo primero. Si no tienes calidad, no puedes poner las miras en editoriales comerciales, ¿no? Que no arriesgan nada, ¿no? O sea, cuando te publican es porque es un valor casi seguro, ¿no? Pero... yo, digamos que en el reivindicativo es donde me siento más cómodo, ¿no? Entonces, no miro ya el lado comercial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo hago lo que me apetece y no miro lo comercial. ¿Que cae algo comercial? Pues si es interesante y yo veo que tengo cierto grado de libertad para desarrollar mi creatividad, no pongo ningún problema, ya te digo, ¿no? De hecho, yo he estado publicando en editoriales comerciales, ¿no? Pero yo creo que va dentro del espíritu de la persona, ¿no? Si uno es reivindicativo, si uno es muy puñetero, pues irá ahí, ¿no? Si uno es, a lo mejor hay gente que dibuja estupendamente y tiene otro carácter, ¿no? Que es, por ejemplo, hace superhéroes, ¿no? Esa gente, pues supongo que también tendrá su dificultad, sobre todo aquí en este país, para poder publicar en editoriales superhéroes. Se tendrán que ir al extranjero seguro, ¿no? De hecho, conozco muchos compañeros que dibujan, que es una pasada, y publican en el extranjero. Aquí ni se les conoce, ¿no? Y están dibujando en Norteamérica, ¿no? En Fantagraphics, en DC Comics, o sea, dices, hostia, un nivel que no veas, ¿no? Y sin embargo aquí no publican nada, ¿no? Entonces, supongo que también tiene que ser muy difícil, ¿no? ¿Sabes? Claro, porque aquí ya entra en juego el tema de cómo de infravalorado está. Bueno, es que aquí mi percepción que tengo es que aquí no hay cultura de cómic en el Estado en sí. Y en las editoriales tampoco creo que haya mucha cultura de cómic, por llamarlo de alguna manera, autóctono, ¿no? Es más fácil publicar series extranjeras que son resultonas, que han funcionado en el extranjero,
por lo tanto aquí también van a funcionar, que apostar por alguien, ¿sabes?, de aquí que pueda hacer algo, ¿no? Isabel, tus trabajos suelen estar enfocados a mujeres, haciendo visible su papel en la historia. ¿Qué buscabas aportar cuando estabas haciendo estas colecciones? Pues a ver, claro, hay que ver estos libros en el contexto en el que empezaron, ¿no? O sea, el primer libro yo lo publiqué en el 2015 y en ese momento todavía no había ese boom que hay ahora mismo, ¿no? O sea, ahora mismo tú vas a una biblioteca o una librería y encuentras un montón de libros de mujeres, ¿no?, que hacen recopilaciones, pero cuando yo empecé esta colección pues no había nada parecido y mi primera motivación fue pues el hecho de mi maternidad, ¿no?, el hecho de tener una hija y un hijo. De alguna forma me apetecía poder darles esos referentes que a mí me faltaron en mi educación, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez que me puse a investigar y vi la cantidad de mujeres que no conocíamos, ¿no?, me pareció que no podía hacer un único libro y fue lo que dio de sí una colección. Y no sé, la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento, sobre todo en los terrenos en los que te formas, ¿no? Porque evidentemente yo no puedo conocer a todas las científicas, porque tampoco conozco a todos los científicos, pero cuando estudias de un determinado de una especialidad, ¿no? O sea, yo he estudiado cine y a mí no me han hablado nunca de que la primera mujer, o sea, la primera persona que utilizó el invento del cinematógrafo para contar una historia fue una mujer. Entonces dices, hay algo que falla, porque no se trata de que es que no hubiera, sino de es que nos han contado la historia sin ellas. O yo qué sé, pues también he estudiado Bellas Artes y cuántas pintoras conocemos, aparte de Frida Kahlo, ¿no? Que al final nos quedamos siempre con el hombre y parece que el genio es algo masculino, entonces me parece fundamental conocer a estas mujeres y para que todos y todas tengamos referentes, ¿no? Y bueno, es el camino para la igualdad. ¿Y cuál fue tu mayor obstáculo a la hora de hacer la colección? La verdad es que no, o sea, ha sido todo muy fácil en este sentido porque no había nada, ¿no? Entonces, cuando yo trabajé, o sea, estos libros los publiqué a través de crowdfunding, ¿no? No sé si sabéis más o menos cómo funciona. Bueno, es una plataforma en internet gracias a la cual pues, la gente aporta para que se puedan publicar, ¿no?, determinadas obras. Entonces yo creo que era una necesidad que era común, entonces desde el primer momento tuve mucho apoyo. De hecho, el primer libro ya tuvo como 600 mecenas, ¿no? Y bueno, pues llevo 6 libros y cada año han ido creciendo, ya somos como una comunidad de 1000 y pico personas, ¿no?, que nada más plantear la publicación ya están ahí apoyando y aportando, ¿no?, para que sea una realidad. Entonces, ha sido todo bastante positivo. Bueno, ahora vamos a poner un videoclip de Residentes con Rosalén, que además está ilustrado por Antonio Hernández Palacios. Calla, no remuevas la herida. Bueno, parece que hemos tenido un pequeño problema, así que lo veremos más adelante. Ahora conectamos con Rubén Uceda, trabajador forestal y dibujante. Muy buenas noches, Rubén, y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras. Buenas noches, un placer estar aquí con vosotras. Vemos que tú también tienes 2 profesiones, forestal y dibujante. ¿Por qué no solo dibujante? Bueno, me hubiera gustado más de una vez el poder ser solo dibujante. Ciertamente muchas veces se me ha pasado por el cuerpo y la cabeza eso de que hay un trabajo que te mantiene, que te da de comer y otro que te llena. Y en este caso muchas veces el que realmente me llena es el cómic, el ser autor, guionista y dibujante de las novelas gráficas que he ido haciendo. Y es una pasión que he ido alimentando y que hace que al final pues, se te quede un poquito flojo el trabajo que te da de comer. Sin embargo, pues bueno, no ha sido posible, quizás en la trayectoria y en todo esto que ya venéis empezando a hablar, que la trayectoria de autor de novelas gráficas sea mediante los temas que yo voy eligiendo, que son ciertamente reivindicativos, muy críticos y que igual no tienen una aceptación a priori muy amplia en los mercados convencionales o específicos de la historieta, del cómic. Entonces, pues bueno, me he ido, digamos, desarrollando a través de un ecosistema de There's nothing like the urge of competition. We're born to chase it. But right now, we've got a bigger opponent.
gremios, en sindicatos, en centros sociales, en fin, en una diversidad impresionante de sitios. Y también voy editando con colectivos, con sindicatos, con editoriales pequeñas que también son críticas, que producen, más bien publican, quiero decir, ensayos críticos, poesía, novela crítica y también, en mi caso, pues novela gráfica crítica. Y bueno, pues a través de estos movimientos y estos caminos, pues me he ido acomodando de alguna manera a vivir de trabajador forestal, de bombero forestal y trabajador forestal en el monte y dibujante. Con estas dos posibilidades que tengo en la vida, pues me he ido encontrando también un poco, ya no solo por acomodo, sino como equilibrado, ¿no? En esa parte de trabajo físico, con gente colectiva, que me hace tener los pies también en ciertas realidades y en sitios que yo también deseo estar, que es pues dar un servicio público pues contra los incendios, que no se nos quemen los montes, que hay que cuidarlos, que hay que limpiarlos y que bueno, pues que yo estoy ahí también, ¿no? Siento esa utilidad y la combino con esta otra vertiente a la que le encuentro también esta utilidad, esta proyección social, ¿no? Y comunicativa que es el cómic. Y bueno, pues estoy instalado ahí, de momento. Si aparece la fortuna en uno u otro ámbito de mi vida laboral, pues igual cambia. Pero hasta ahora, pues bueno, estoy aquí. Tienes varios trabajos dedicados al mundo rural. ¿Qué te llevó a reivindicar la España vaciada? Bueno, porque llevo 20 años, yo vivía en Madrid, era un habitante de esa gigantesca, iba a decir monstruosa ciudad, en la que, bueno, al fin y al cabo me he criado, es mi monstruo, pero yo decidí abandonarlo porque tenía otra pasión, que era la agricultura, en este caso la agroecología, y hacer un proyecto comunitario de agroecología pues me empujó a salir de la ciudad. Y ahí estuve dedicado con muchísima pasión, ya lo he dicho, pues varios años de mi vida y bueno, pues con esas invenciones de modelos productivos y de consumo que nos fuimos inventando colectivamente a lo largo de los años, pues bueno, yo descubrí el campo, descubrí a las gentes del rural, descubrí cómo es el mundo currando en el campo y viviendo en el campo, pero currando en el campo y a través de ahí pues he intentado, ya por mi propia experiencia y por la gente y los vecinos y paisanas con las que convivo, intentar tener una narrativa propia de lo que es el campo. Y muchas veces pues se mira desde las ciudades y se construye lo que es el campo y se dice lo que es el campo y cómo son las gentes del campo a través de las gentes de la ciudad. Y se habla también de la España vaciada, que es un concepto que sirve también para lo reivindicativo de la falta de servicios y muchísimas tantas carencias que hay en el mundo rural, sirve de forma reivindicativa, pero bueno, realmente pues el campo lo habitamos gentes y tenemos pensamientos propios, hay mucho que contar y en este que contar, pues claro, yo evidentemente pues utilizo este medio que uso yo, que es maravilloso, rico, diverso, tan plástico, que es el cómic y lo utilizo para contar historias desde este mundo que os he dicho, que es el de los movimientos sociales, agroecológicos y también desde perspectivas de ecología social y luego también desde la perspectiva de un currante del campo puro y sencillo que soy yo y que me muevo ahí con gentes también, pues en fin, sencillas y corrientes del mundo rural. Y bueno, pues eso es lo que me ha motivado principalmente a contar, que yo estoy ahí y que hablo desde y para el mundo rural. También en tu trabajo, Atado y Bien Atado, cambias de registro. ¿Qué te llevó a hablar del dictador? Bueno, creo que podemos decir que desgraciadamente el dictador sigue de alguna manera vivo, sigue entre nosotras y que no hubo una ruptura en aquella transición del régimen del dictador a la democracia parlamentaria que tenemos y el parlamentarismo pues nos trajo precisamente por no hacer esa ruptura, precisamente una democracia parlamentaria de muy baja calidad, tan baja calidad que bueno, de aquellos barros estos lodos. Y yo creo que es necesario contar precisamente por qué el dictador y las narrativas de lo que fue aquella transición y de lo que tenemos ahora siguen instaladas ya no en lo social, en lo económico, el IBEX 35 y la banca española beben y siguen bebiendo de ello, sino en las narrativas políticas de cómo debe ser y qué ha sido. Es decir, atado y todo bien atado,
es aquella frase que nos trajo el dictador y efectivamente la seguimos respirando. Como, bueno, pues como gentes que habitamos este estado, este país de las Españas, pues seguimos bastante atadas y bastante atados a esas narrativas, a esas formas de la dictadura y muchísimas otras tantas cosas. El movimiento de memoria histórica pues no hubiera tenido sentido en otros lugares donde sí se ha realizado esa catarsis social de ruptura con el fascismo, con la dictadura, y que aquí no lo ha habido. Entonces, pues bueno, esto de la motivación, pues principalmente fue que yo me he criado, nací en el 72, me he criado con un poco de esa dictadura y con un poco de lo que vivimos ahora como régimen, que parte de ahí y que se instaló hasta en los salones de casa, o sea, esas discusiones con mi madre y con mi padre de lo que fue la transición, de lo que fue lo otro, lo de más allá, y que estaban tan instaladas que yo, esa necesidad de averiguar qué es lo que ha ocurrido, ya no en el final de la dictadura, del posfranquismo, del franquismo tardío, como se quiera denominar historiográficamente, sino, bueno, pues saber por qué estamos atadas, por qué estamos atados y intentar, a partir de ahí, mediante el cómic, humildemente, pues intentar empezar a contribuir a que de otras maneras también se hace, en otros medios artísticos y otros medios políticos y sociales y sindicales se hace, pero yo desde este medio del cómic humildemente digo, pues intentar contribuir a desatarnos y cuanto antes mejor y de la mejor forma posible para que no se vuelva a seguir instalando en nuestra casa del salón todo el tiempo ese señor Franco con su fascismo, que bueno, que ya vemos que tiene nuevas versiones constantemente. Y bueno, pues hasta ahí puedo decir. Pues muchísimas gracias, Rubén, por estar esta noche con nosotras y por supuesto por hablarnos de tu trabajo. Bueno. Gracias a vosotras. Ahora vamos, como todos los meses, a pasar al briconsejo que nos ha preparado Bea para este mes. Hola a todas y bienvenidas al briconsejo. Decía Jacinto Ceacero en la presentación del libro de Manolito Rastamán, Gregario, Ocupa y Precario, que las personas dibujantes tienen dos extraordinarias capacidades. La primera es la capacidad de destilar y sintetizar la realidad. La segunda es la de saber expresar con dibujos, imágenes, la esencia de esa realidad. Y esto, sin duda, es todo un arte. El dibujo utilizado de manera reivindicativa, como una forma de lucha contra la injusticia y la desigualdad, que se posiciona a favor del oprimido y lleva su compromiso hasta más allá de los límites contra el poder y los poderosos, es un arma eficaz y fundamental en una sociedad en la que en muchas ocasiones la realidad supera la ficción. Muchos dibujos, viñetas, en las que la sátira, el humor o la crítica suelen exagerarse, se han quedado cortos cuando toca toparse con la realidad social, política y económica que soportan las clases populares y especialmente la clase trabajadora. Un dibujo consigue transmitirnos una idea o ideas de forma contundente y de una sola vez. También una imagen, una fotografía, por ejemplo, siempre logrará despertarnos sentimientos o recordarnos sensaciones nuevas cada vez que la observamos. Los obreros del lápiz lo saben, de ahí que sea primordial poner en valor su labor y defenderla, como haríamos con la libertad de prensa o con cualquier otro derecho fundamental. El dibujo es también un arma de destrucción masiva, como se ha podido comprobar tristemente a lo largo de la historia. Ejemplos como el secuestro de la revista El Jueves en 2007 por contener una caricatura de los actuales titulares de la corona española o el asesinato de varios trabajadores y trabajadoras dibujantes de la revista satírica Charlie Hebdo en Francia en enero de 2015 a manos de extremistas islámicos que no pasaron que se publicaran caricaturas de Mahoma, evidencian que la libertad de expresión, a pesar de ser un derecho fundamental, sigue costando vidas al ponerse en práctica. Desde CGT, en este último programa de la temporada 2020-2021, queremos agradecer la labor de muchos compañeros y muchas compañeras dibujantes por poner al servicio del bien común su profesión, por recordarnos con sus viñetas y colores que debemos seguir resistiendo para continuar luchando. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima. Muchas gracias, Bea.
Isabel, como en otros aspectos de la vida, también es difícil para las mujeres avanzar en el mundo del cómic, siendo más visibles en la ilustración. ¿Por qué? ¿A qué es esto debido? A ver, mi visión dentro de lo que es el terreno de la ilustración es un poco reducida porque yo sobre todo que trabajo un poco de forma independiente, pero hace como un par de años sí que me invitaron también a una mesa redonda para hablar de la mujer y la ilustración y pude hablar con bastantes ilustradoras, ¿no? Con algunas más reconocidas, otras que estaban empezando. Y en general ninguna sentía esa discriminación, ¿no? En su trabajo, pero sí que sentían que el reconocimiento les iba más a los hombres. Y si te vas al mundo del cómic, ahí sí que es alucinante. De hecho, el primer premio nacional del cómic se lo llevó una mujer hace 2 años por primera vez, Ana Peñas. Y fue en el 2018, hasta ese momento ninguna mujer había tenido ese premio. Este año se lo han dado a uno que no es ni dibujante, cuidado. Hay una polémica brutal en el Salón del Cómic. Pues fíjate, pero entonces cuando me preguntas que por qué, yo, claro, analizándolo digo, igual la ilustración se suele asociar más a libros, sobre todo infantiles, que parece que van más dedicados a niños, y allí es fácil encontrar a la mujer porque está como en su medio, ¿no? Es el tema de los cuidados. Sin embargo, el cómic hasta hace nada se ha considerado un mundo masculino, ¿no? Tanto por temática como... Pues yo qué sé, los protagonistas eran casi siempre hombres. Parece que a los hombres les cuesta leer un cómic que tenga un protagonista que no sea masculino. Sin embargo, nosotras no tenemos ningún problema en leer novelas o cómics que tengan protagonistas masculinos, ¿no? Entonces, yo creo que fundamentalmente esa es la razón, pero afortunadamente está cambiando eso bastante. De hecho, hay una asociación de autoras del cómic que lleva ya unos años y que ha estado reivindicando la visibilidad de las mujeres, y hoy en día hay un montón de autoras que son muy conocidas y muy buenas, vamos. Vamos mejorando, ¿no? Pero hay que seguir. Manuelito, cada año colaboras con nosotras en la elaboración de la Agenda Rojinegra que imprimimos para tu organización, mostrando trabajos de reivindicación, de memoria y de formación a la afiliación. ¿Cómo enfocas este trabajo? ¿Es complicado? Es muy complicado. Tienes que hacer un estudio, ¿no? Porque son temas además que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque son temas, lo que tú has dicho, ¿no? De formación a lo mejor para la afiliación o para delegados. Y entonces ahí no te puedes equivocar. Suerte que no lo hago yo solo, evidentemente, ¿no? Siempre tengo ayuda, la persona que lo diseña y tal, y lo maqueta, Carlos Peña, pues siempre nos tiramos como medio año preparando el contenido que queremos meter en la agenda, ¿no? Claro, consensuado con la CGT, evidentemente, ¿no? Pero es un estudio, ¿eh? Es muy complicado, es difícil, tienes que buscar mucho fondo gráfico de fotos, a lo mejor antiguas y tal, para hacerte un poco un montaje ahí de varias fotos para sacar un dibujo. Y vamos, que es un trabajo bastante arduo, lo que pasa que luego yo creo que el resultado es bueno y además se nota que hay un trabajo de fondo, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante, cuando hay un trabajo de fondo que se ve cuando ves el dibujo, ¿no? O sea, compensa tantas horas de esfuerzo. Sí, y además como hago lo que quiero, ¿sabes? Que nadie me dice, oye, esto sí, esto no, nada, no, hay libre albedrío bien entendido, ¿no? Que es lo nuestro, ¿no? El libre albedrío, no es el libertinaje, no lo confundamos, ¿no? Sino disfrutar de esa libertad, ¿no? Que nosotros mismos nos damos, nosotras y nosotros mismos nos damos, ¿no? Y yo en cuanto a lo que ella decía de las mujeres en el cómic, yo siempre lo he echado a faltar mucho esto, ¿no? Y de hecho, hace años salió también una chica también, María Colino, era buenísima, ¿no? Pero, digamos, las editoriales se enamoraron de ella, pero fue un amor efímero, ¿no? O sea, al poco tiempo se diluyó y ya no sale en ningún sitio, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que el flechazo ese que sufren los editores con las mujeres, por ser mujeres, no por otra cosa, ¿sabes? Que eso es un tic machista también y les dura poco tiempo. Es como una modita, ¿no? Digamos, ¿no? Un escaparate, mira, también publico a tías, ¿no? ¿Sabes? Pues es algo así, ¿no?
Sí, yo creo que es peligroso eso, el momento moda en el que, claro, todo el mundo se apunta al carro de publicamos autoras, hacemos películas de mujeres, o sea, como por ser políticamente correctos, ¿no? Nosotras también, pero bueno, yo creo que sí que ha habido un punto de inflexión en la sociedad, porque yo creo que también nosotras hemos sido más conscientes de todo eso que nos faltaba y ya no estamos dispuestas a dar un paso atrás, ¿no? Aparte, yo creo que también las redes sociales hacen un papel muy bueno, ¿no? Porque hasta ahora tú tenías al editor que era el que decía esto es lo que publico y eso es lo que encuentro, sin embargo ahora tenemos pues a través de Instagram o de otras redes las galerías en las que puedes ver el trabajo de distintos autores y autoras, y ahí es el espectador, sea mujer o hombre, el que elige lo que le gusta, y está siendo también una forma de que las editoriales, con un interés económico por supuesto, pero bueno, pues tú tienes muchos seguidores y seguidoras, con lo cual me interesas y te publico, ¿no? Entonces ahí en ese sentido sí que hay una democratización mayor, ¿no? Claro, eso pasó con Moderna de Pueblo, por ejemplo. Por ejemplo, claro, sí, sí. Y bueno, ya que estoy contigo, ¿cómo ves el mundo del cómic y la ilustración reivindicativa en la actualidad? Pues yo creo que es un buen momento por esto que estamos comentando, ¿no? De las redes sociales. En ese sentido tienes un escaparate para poder exponer, ¿no? Y al final vivimos en un momento, pues una época audiovisual, o sea que es muy potente todo lo que entre a nivel de imagen. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo porque vamos, que es fundamental, aparte incluso en los colegios, en los institutos se está haciendo un uso del cómic como herramienta educativa, ¿no? Porque se ve que es una forma de que el alumnado adquiera unos conocimientos de una forma fácil y es una forma de comunicar que hay que aprovechar, ¿no? Y tú, Manolito, ¿tú cómo lo ves? ¿No te coarta a la hora de expresarte, por ejemplo, temas como la ley Mordaza, que está muy presente? Bueno, yo es que creo que, siempre lo he dicho, ¿no? Que de alguna manera también tienes que saber torear con eso, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, tú tienes que saber, a veces lo que ocurre, por ejemplo, el ejemplo que he puesto del temeo antes, ¿no? Que una revista más comercial no se atreviera a publicar una cosa y ellos sí, y no pasó nada, ¿no? A veces, si por ejemplo al temeo lo denuncian y por esto, estoy seguro que le multiplica las ventas. Entonces, a lo mejor, digamos, los poderes no te atacan por eso mismo, ¿no? Para no darte bombo, ¿no? Porque a veces la situación es viral, ¿no? Digamos, ¿no? Se va en contra de ellos y hostia, y saltas a la palestra, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a nuestro favor, ¿no? Yo de todas formas ya te digo, yo no me corto, o sea, yo digo lo que quiero y como lo veo, ¿no? Como tampoco tengo ideas asesinas, ni genocidas, ni nada de eso, entonces no me preocupa, ¿no? Yo creo que por decir ciertas verdades que estamos viviendo en la vida cotidiana de todas, pues tampoco creo que sea eso como un delito, ¿no? Que me lo pueden decir, sí, pero ya procuro no poner nombres y cosas de estas, ¿no? Que, oye, hay que dejar un poco de espacio a la inteligencia del lector, ¿no? Que, oye, cuando tú pones algo, no hace falta que pongas, no sé, como Pablo Hasél, ¿no? El problema que ha tenido, ¿no? Por decir nombres, ¿no? ¿Para qué dices nombres, tío? Deja un poco de espacio a la gente y que sepa que estás hablando de un rey y todo el mundo sabe quién es ese rey que estás hablando. No hace falta que digas el nombre y el apellido, porque entonces es cuando te van a crujir, ¿no? O sea, y tampoco te estás cortando, porque estás diciendo al fin y al cabo lo que tú piensas sobre un rey, ¿no? Claro, hay que tener un poquillo de picardía también. Inteligencia, creo yo lo llamo inteligencia, ¿vale? ¿Sabes? De todas formas, yo lo que sí he hecho en falta es una buena publicación rabiosa, de verdad. Bueno, tenemos el temeo, no me canso de decirlo, ¿no? Tenemos el temeo que es el más rabioso que tenemos, pero yo he hecho en falta un Charlie Hebdo, como en Francia, ¿no? El Charlie Hebdo es una maravilla, ¿no? Además hecha por dibujantes, o sea, la ves y es todo como hecha a mano y tal, no es una virguería, ¿no? Y entonces ese tipo de publicación sí que lo he hecho en falta yo aquí en el Estado, ¿no? Sí que lo he hecho en falta. Bueno, ahora sí, esperemos poder ver el videoclip de Residentes con Rosalén, que está ilustrado por Antonio Hernández Palacios. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Todos le llamaban Justo, Justo de nombre y acción, el mayor de 5 hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito de la sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la extensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía. Estudiaba por las noches en los 3 meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra. La generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta. Pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo logro oírte cantar. Se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo logro oírte cantar. Si no curas la herida, duele su pura, no guarda paz. 13 días sin noticias, la alegría de un segundo. Llega una carta de vuelta, otra de su compañero. Fue una bala, nos leía el diario. Me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta. Canallas, me lo habéis matado. Sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Y ahora yo logro oírte cantar. Se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo logro oírte cantar. Si no curas la herida, duele su cura, no guarda paz. No guarda paz, 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 no guarda Quiéreme niña, quiéreme siempre. Quiéreme tanto como te quiero. A cambio de esto yo te daré la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café. Muchísimas gracias, compañeras. Y ahora vamos a conectar con Paula Cabildo, dibujante y viñetista. Muy buenas noches, Paula, y muchas gracias por estar hoy con nosotras. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Muy buena noche. Bueno, te vuelvo a preguntar, ¿se puede vivir de las viñetas y las ilustraciones? Que yo sepa, no. Vamos, hay gente que vive, evidentemente, pero vamos, yo desde luego no vivo. Yo doy clases, aparte de dibujar, y la mayoría de gente que conozco o da clases o también hace diseño, fotografía, otras cosas. Yo no conozco a casi nadie que pueda vivir ni del cómic ni de la ilustración. Alguno hay. Algunos de los que conozco que trabaja para el extranjero, para Marvel, como decía Manolito, pero en general yo encuentro que es difícil. Yo tampoco lo quiero, A mí, yo doy clases en la ESO, me gustan los adolescentes,
O sea, estoy la verdad muy cómoda con el trabajo gordo de ganarse la vida. Normalmente colaboras con nuestro periódico Rojo y Negro y pensamos que tus viñetas nos invitan a reflexionar más allá de lo que vemos. ¿De dónde sacas la inspiración? ¿Te resulta difícil encontrar el tema? Depende. Bueno, muchas gracias por la reflexión, me parece muy bonito. La inspiración la saco de la radio, básicamente, porque además no de la tele, ni del telediario, ni del periódico, la saco de la radio. Y por la mañana, o sea, por la mañana debo estar más receptiva, pongo la radio mientras me ducho, desayuno, esas cosas, y normalmente son cosas de la radio. O sea, las noticias, cómo las dan, o algún comentario que hace algo. A veces en Twitter o en Facebook encuentras alguna observación que dices, hombre, pues por ahí puede haber una viñeta, o por ahí puedo seguir pensando para hacer algo, pero en general son las noticias. Lo de resultar difícil va por épocas. Yo no sé si también son épocas mías personales o... Luego me acuerdo de esa última época, por ejemplo, del gobierno de Rajoy, que tenías la impresión de vivir como en el año de la marmota y yo no tenía ninguna inspiración porque era como que absolutamente todo estaba repitiéndose, estaba dicho ya y yo no sabía muy bien qué hacer. También a veces se te ocurren cosas muy genéricas y haces viñetas y bueno, en una época que hay pocas noticias o tal, que es como lo que hacen los telediarios en verano, ¿no? Que ponen las tonterías, pues yo hago también cosas de esas. A veces cosas muy genéricas o que piensas que pueden valer para ahora, pero también para otros momentos. Luego intentas intercalar, porque yo qué sé, ahora con las elecciones de Madrid a mí se me ocurrían muchas más cosas de las que ponías sobre Madrid, pero es que tampoco puedes pasarte la vida dando la lata con lo que pasa en Madrid, porque yo entiendo que los que no son de aquí deben de estar de nosotros hasta las narices. Entonces, bueno, vas un poco de aquí y de allá. ¿Has tenido algún problema con alguna viñeta? Yo creo que no. No sé si alguien me habrá echado por detrás, me odiará, pero no. Por ahora no. O sea, ¿te has librado? También, por ahora sí. O sea, también entiendo lo que dice Manolito y también lo intento hacer porque no para evitar una ley mordaza, sino porque, o sea, el político tal es un gilipollas. Joder, es que para eso no hago falta yo ni hacemos falta ninguno. Hay que darle un poco más de vueltas a las cosas. Yo creo que en general se sabe lo que estás diciendo, a poco bien que lo digas, y sin ni siquiera decirlo demasiado sutilmente, se sabe de quién hablas. No tienes que decir, pues eso, menganito es un tal. Entonces, en el momento en que no dices fulano es un tal, pues tampoco te pone una denuncia fulano. Yo creo que a estas alturas tampoco me asustaría, ¿eh? No, o sea, yo qué sé, a lo mejor acabas en un juicio, te comes un marrón, pero yo creo que al final son cosas que, yo qué sé. Hombre, Pablo Hasél acabó en la cárcel, ¿no? Pero como tampoco he dicho nada tan bruto, pues no sé yo si acabaré. No creo que acabe, pero bueno, si toca acabar, pues toca acabar. Habrá que, pues, es una fase más. Sí, ¿no? Otro escalón en el camino de ser artista. Sabemos que te gusta experimentar con diferentes técnicas. ¿Con cuáles te sientes más cómoda a la hora de expresar lo que buscas? Bueno, yo no sé si la impresión de ser muy experimental, pero tampoco es para tanto lo mío, que yo uso lápices y rotus. A ver, yo voy mucho a dibujar por la calle, con Urban Sketches, coordino grupos de dibujantes que no tienen ninguna aspiración política, y ahí sí que muchas veces llevo acuarelas y lejía o hago cosas raras, y ahí es que realmente no estoy expresando lo que quiero, sino estoy mirando qué sale. Luego, para hacer viñetas, uso básicamente lápices porque me parece que es lo más rápido y lo más efectivo. Y porque además la viñeta para mí es complicada como encajarla en mi horario, porque tienes el trabajo, la niña, el no sé qué, y entonces se te ocurre una idea para una viñeta, normalmente se me ocurre por la mañana, cuando vuelvo del trabajo lo hago lo más rápidamente posible y entonces voy a lo seguro, que es el lápiz y lápices de colores para dar color. Sí, yo me acuerdo que antes
de soltera, hacía unas viñetas mucho más monas y coloreadas con Photoshop y era todo mucho más cuidadosito. Y ahora, igual por eso doy impresión de que experimento, es todo mucho más expresivo, pero porque voy muchas veces muy rápido. Se me ha ocurrido esto, voy a hacerlo ya para mandarlo ya. Y al final es eso, que en una hora y media te lo tienes que haber quitado de encima, porque además en una hora y media tienes que estar haciendo otras cosas. ¿Y has experimentado alguna vez con el cómic? No, he dado, pues, o sea, cuando me toca en plástica con mis alumnos intentamos hacer cómic, pero seriamente no. Sí que ahora a lo mejor tengo un proyectillo que a lo mejor sale y que sería algo tipo novela gráfica. Mejor no hablar mucho, no sea que de mala suerte, pero sí, ahora estoy un poco trabajando en ello. Pero por ahora no, es otro de mis muchos pendientes. Pues muchísimas gracias, Paula, por estar esta noche con nosotras y por explicarnos tu trabajo, que es maravilloso. Muchas gracias. Y bueno, ya como todos los programas, pues vamos a hablar de nuestro pueblecito de Ruesta, que además está genial en verano, así que si os queréis pasar a saludar, ahí estamos. Muchísimas gracias, compañeras. Manolito e Isabel, ¿creéis que lo que hacéis es una herramienta útil de lucha? Sí. Sí, bueno, en mi caso, o sea, yo que he trabajado un poco rescatando a todas estas mujeres un poquito del olvido, ¿no? Pues yo que sé, en los años en los que llevo trabajando, pues ha llegado a un montón de bibliotecas, de colegios, de institutos, he estado haciendo talleres allí con los chavales y las chavalas, ¿no? Y hay una generación de adolescentes que ha crecido con mis libros, entonces yo creo que bueno, sí he podido aportar ahí mi granito de arena para dar a conocer a estas mujeres. Sí, yo creo que sí, que es una herramienta total y absoluta para todo, o sea, desde explicar a un crío ciertas cosas en el cole como una herramienta sindical, o sea, yo como herramienta sindical la utilizamos en la SEAT. Hay problemas en la SEAT que cogemos y hacemos un parte de guerra, que le decimos, allí y explicamos en la problemática y la reivindicación nuestra, la explicamos a través del cómic, ¿no? Y además hemos comprobado que la gente se lo lee, ¿no? O sea, que tú le mandas una hoja llena de letras, sin dibujitos, sin fotos, sin nada, y la mayoría te dice, oye, ¿qué pone ahí? ¿Sabes? Porque es que no le apetece ni leérselo, ¿no? Sin embargo, como tenemos el tic ese de los monos todavía de imágenes y de colores y de cosas de esas, pues atrae más. Entonces, cuando hacemos un cómic, resulta que se lo lee todo Dios, porque te das una vuelta por la fábrica y los ves leyendo, ¿sabes? Los ves leyendo. Entonces, ya así yo creo que llegamos más que con una hoja simple de llena de letras. Por lo tanto, se convierte en una herramienta, ¿no? Claro, como decía antes Isabel, vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Estamos en un mundo muy audiovisual ahora. Sí, además que ganas en rapidez, ¿no? Cuando un cartel, por ejemplo, en un cartel, aunque sea un dibujo, la primera imagen es la que te dice, ¿no? Entonces ya te está expresando algo ese cartel. Es una herramienta. Sí, además es que el arte al final, o sea, que es una comunicación como muy directa, ¿no? O sea, que es otra forma de transmitir, ¿no? Que al final son unas sensaciones y unas emociones que igual es más complicado de otra forma, ¿no? Y es como la música, ¿no? Que es como muy directa, que te llega... Claro, tú ves un muñeco, ¿no? Que está haciendo o está hablando, porque normalmente utilizamos eso, ¿no? Lo que se habla en el taller, ¿no? Lo que se habla en el taller, pues eso es lo que haces, ¿no? Y entonces la gente, como se ve ahí, de cierta manera, reflejada, pues se lo lee y entra, ¿eh? Ya os digo que entra, vamos, suave como un guante, eso, ¿eh? Les encanta los dibujos, ¿eh? En serio, ¿eh? La gente, hasta el más baturro, el más garrulo de la fábrica,
se lee los cómics. Claro. Y eso es muy importante. Gente que no lee nada más que el Marca o Foro Coches y se lee un cómic reivindicativo, ¿no? Jamás habríamos pensado en esto, ¿no? Pero como son temas que les toca a ellos, pues se lo leen. Hago también, sigo haciendo, ¿no? Hago multitud de cómics de otras empresas y otros sectores que no son el mío, telemarketing, no sé, un montón de sectores que tienen problemas y también ven que ese cómic puede ser una herramienta para llegar a la gente, ¿no? Y lo hacemos y funciona, ¿eh? O sea, así que tenéis que encargarnos cómics para que se entere la gente, ¿no? Y hablando de eso, ¿qué proyectos tenéis ahora actualmente? Habla. Pues yo estoy con una novela gráfica. Estoy con una novela gráfica también sobre el tema de la mujer, pero bueno, en este caso estoy trabajando sobre las mujeres en las cárceles franquistas. Llevo pues, un par de años ya de investigación y ahora pues estoy ya dibujando. Y la verdad es que muy motivada, ¿no? A ver, muy dura. Pues yo también estoy ahí estudiando, ¿eh? Porque precisamente estoy metido, si no me fallan las cuentas, a principios del año que viene, si la CGT quiere publicarme el libro que estoy haciendo, va sobre las fosas, los represaliados, pero los anónimos, no Durruti y tal, sí, vale, muy bien, pero ya sabemos, todos y todas sabemos las historias de esta gente, ¿no? Pero no sabemos las de los jornaleros, los zapateros, las mujeres que estaban en Mujeres Libres, que no eran Lucía Sánchez Saornil, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, había mujeres también, ¿no? Y entonces cuento esas historias, quiero contar unas cuantas de historias de gente anónima que explicando un poco lo que hicieron y cómo acabaron, ¿no? Y además me estoy fijando en gente libertaria, porque también me da mucha coraje que cuando salen en la tele desenterrando muertos, hablan de republicanos y republicanas. Sí, muy bien, pero es que había una inmensa mayoría que eran de la CNT. ¿Por qué no dicen que era de la CNT? Cuando son del Partido Socialista, sí que lo dicen, ¿no? Dicen, este tío era un edil del Partido Socialista en el Ayuntamiento X, ¿no? Pero había mucha gente de la CNT que son los que llenan las fosas, ¿no? Y entonces a esa gente hay que rescatarlos de la memoria, y yo pienso que se la debemos. Desde el mundo libertario le debemos eso a esta gente, ¿no? Y entonces, pues yo me he propuesto hacerlo, ¿no? Ya tengo varias historias hechas, las saco precisamente de una página web que es de memoria histórica de la CGT de Andalucía, que se llama Todos los Nombres, y estoy trabajando asesorado históricamente por Cecilio Gordillo, que es uno de los popes de la CGT de memoria histórica de Andalucía, ¿no? Y estoy muy ilusionado, ¿no? Tengo una ilusión de la hostia. Y precisamente en la agenda de este año, que saquemos el año que viene, la agenda rojinegra, pues precisamente es un adelanto. Vamos a adelantar 4 o 5 historietas, las que quepan, para poner un poquito los dientes largos a la gente que se compre el libro luego, porque irán más historias, ¿no? Quiero hacer hasta un total de 12, ¿no? Y a lo mejor en la agenda pues pueden caber 5 o 6, ¿no? O sea que está ni la mitad del libro se verá. Entonces el que se compre el libro podrá ver todas las historias. Entonces vas a seguir tú con el activismo gráfico. Hombre, no, hasta que me corten los brazos, así de claro. Es lo que hay, no hay más. No entiendo, o sea, yo disfruto mucho dibujando, pero es que como disfruto realmente es haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Y más tal y como está el patio, ¿no? Lo que ha dicho Rubén Uceda, ¿no? Fíjate la democracia, ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es. Democracia no es. O si es democracia, es una puta mierda, ¿no? O sea, claro, no quiero democracia. Entonces, pues hay que atacarles. Y creo que una manera de atacarles es defendiéndonos de ellos. La autodefensa, ¿no? Y en eso estamos. ¿Y tú, Isabel, piensas seguir con el activismo gráfico? Claro, en ello estamos. Castigados. Sí, no, o sea, para mí también es fundamental, ¿no? El aportar de contenido, ¿no?
a lo que hago, ¿no? Que de alguna forma, no sé, o sea, me siento mucho más llena, ¿no? Cuando trabajo así. Pues como cada mes, ¿no?, nuestras compañeras nos han preparado la agenda rojinegra, pues, de todos los eventos que vamos a tener. Continúa la marcha Madrid por la libertad del pueblo saharaui. Os recordamos que salieron de Huesca el pasado 31 de mayo y hoy tienen previsto llegar a Logroño. El viernes 11 de junio, las compañeras de CGT en Airbus van a realizar una marcha desde la sede de Airbus en Getafe hasta el Ministerio de Industria en Madrid. El domingo 13 de junio, a partir de las 11:30 horas, en el Salón de Actos de la sede de CGT en Madrid, calle Alenza número 13, tendrá lugar la presentación del libro Historias antieconómicas de Carlos Taibo. CGT ha convocado huelga general en la provincia de Cádiz el próximo 18 de junio contra el cierre de Airbus Puerto Real. Está previsto realizar una manifestación que partirá desde la acampada de Airbus Puerto Real a las 10 horas y atravesará el Puente Nuevo, terminando en los antiguos terrenos de Casa, en Cádiz, en Plaza de la Aviación. El 10 de junio, a las 12:30 horas, se va a realizar una concentración frente a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, por la absolución de nuestro compañero detenido durante la manifestación celebrada en Madrid en defensa de la sanidad pública. Del 25 al 27 de junio, en Zaragoza, tendrá lugar el tercer congreso de CGT Aragón y La Rioja. Bueno, para un último inciso para la gente, pues, que nos puede estar viendo, que le gusta este mundo del dibujo y de la ilustración, pero que todavía no es profesional y quiere empezar, ¿qué consejo les daríais? Pues que dibujen mucho, que dibujen, que vean, ¿no? que se empapen de dibujos de otras personas, de arte, de fotografía, pero sobre todo que dibujen muchísimo, ¿no? Sí, es dibujar, dibujar y dibujar y más dibujar. Hay que dibujar cada día para tener un cierto nivel, ¿no? Digamos, una cierta calidad gráfica, ¿no? Porque si no, no llegas. De todas formas, yo no soy nadie para aconsejar nada, ¿no? Pero yo, si me quisiera dedicar a esto hoy en día, miraría para afuera, ¿eh? No miraría aquí, ¿eh? Porque aquí la cosa está bastante, bueno, como siempre ha estado, ¿no? Pero ahora parece que está un poco peor. Pero que yo creo que oye, que ánimo, ¿no?, a la gente que dibuja, pues eso, que siga dibujando y que siga rompiendo barreras. Y sobre todo que no se autocensuren, por favor. Porque lo peor de la censura no es que te censuren, es que ya tú mismo te censures. Y eso también es algo que se está cayendo mucho, ¿no? Y es una pena, ¿no? Pues la verdad, sí. Antes de despedirnos, ¿os gustaría añadir algo más? Bueno, yo con este tema que acabas de decir, no es que me estaba acordando que hay veces que hago encuentros pues en bachilleratos artísticos, ¿no? Y a mí sí que me gusta hablarles de este tema del crowdfunding, ¿no? De que de alguna forma hay otras formas alternativas de sacar tus proyectos adelante, porque a veces resulta, bueno, es que las carreras artísticas son todas como muy difíciles, es decir, ¿por dónde empiezo? Entonces, bueno, sí, ir seleccionando todos los dibujos que te gustan, ir definiendo un poco tu estilo, mostrarlo al exterior, crearte pues un público, ¿no?, al que dirigirte, y luego una vez que tienes un proyecto, pues saber que hay plataformas que te pueden permitir el sacarlas, ¿no? Para mí, o sea, el crowdfunding me parece muy positivo, no solo como autor, sino también como mecenas, ¿no? O sea, porque de alguna forma es definir la cultura que quieres, no contentarte con lo que llega a la librería, sino poder decidir tú qué arte quieres, ¿no? Qué proyectos apoyas y qué proyectos salen adelante. Entonces a mí me gusta animarlos a que tiren para adelante, que siempre hay caminos para conseguirlo, ¿no? Sí, yo es que soy un poco más clásico y siempre he tirado de editoriales y tal, ¿sabes? Sí, pero bueno, es cierto que el mundo editorial, el autor, pues es que gana poquísimo, ¿no? O eres un bestseller, es muy difícil vivir de eso. O sea, para que te hagas una idea, una librería gana un 30% de un libro, mientras que un autor, si eres autor e ilustrador, tienes un 10 como mucho, si eres solo ilustrador tienes un 5%, imagínate la cantidad de libros que tienes que vender para poder vivir de eso. Entonces, bueno, pues hay alternativas que son un poquito más rentables, aunque supongan más esfuerzo, ¿no? Está bien saberlo por lo menos, sí, para luego elegir el camino que quieras, ¿no? Pues muchísimas gracias a las invitadas por venir, por conectarse y sobre todo a vosotras que nos estáis viendo desde casa, que sin vosotras no sería esto posible. Recordad que el día 22 de junio tenemos un nuevo programa de Rojo y Negro en Lucha y nosotras nos volvemos a ver en octubre, así que un beso, salud y feliz verano.